CTBA Podcast, un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo CTBA Podcast, soy Marcos Mutuberría y hoy estoy con Lu Armour y con Luz Algranti. Lu Armour es uno de los protagonistas de la obra teatral Campo Minado, que se presenta acá en el Teatro San Martín nuevamente y reúne a veteranos argentinos y británicos arriba de un escenario. Luz forma parte del equipo de producción y también de investigación, ¿no? La Luz, ¿cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Me vas a ayudar en este mano a mano con Lu. Hi Lu, how are you? I'm very well, thank you. Yourself? Así que está muy bien. Bien, perfecto. Lo primero que me gustaría preguntarte es sobre tu relación con la prensa. ¿Hay alguna cosa que te ha molestado o intimidado en los reportajes a lo largo de todo este tiempo? ¿De todo este tiempo de Campo Minado o de todo este tiempo de su vida? De Campo Minado. Okay, so he would first like to know what your relationship is with the press. And I was asking, in your life or in Campo Minado? And he says, in Campo Minado. Has anything annoyed you, or was it weird? What, here or anywhere in general? Anywhere, yeah, press in general. So, no, I mean, the press have been very generous, I think, both to individual performers and to the play as a whole. No, dice que de hecho la prensa fue súper generosa con los performers individualmente y también con la obra en general. Yes, they've been very complimentary. Of course, anybody who's seen the play knows that, you know, I've had a connection with the press, or I've had media exposure since probably around about 1985, I think, when the documentary was made. And that's kind of followed me around, so I've always been a little bit wary about the media. But no, I mean, during Campo Minado, it's all been very positive. Dice que en general la prensa en Campo Minado fue muy halagüeña con el proyecto y que él estaba un poco asustado porque desde 1985, cuando participó en este documental, The Untold Stories, ¿cómo se llama el documental? Sí. Falkland Islands, The Untold Stories. Bueno, quedó como atento a eso, pero lo cierto es que en el proceso de Campo Minado todo fue muy bien. Bien. Bueno, hijo de posguerra europea, la primera pregunta que se me ocurre es preguntarte si hubo una decisión particular en alistarte en los Royal Marine o si era algo más familiar que venía pasando en tu entorno. So he would like to know, since you're a child of the post-war in Europe, how did you decide to enroll as a Royal Marine? Was it something you wanted to do or something more of a context thing? I think it was something I felt I had to do. I had to leave my environment, the environment that I grew up in. That's what I felt. Dice que en su momento lo que sentía era que era algo que él tenía que hacer y que de esa manera podía dejar el ambiente en el que creció. I was always considered to be quite bright as a child, and I used to do very well at school. But then I went through a period where sort of everything collapsed, and I started to abscond from school, run away, and all this kind of stuff. Strangely enough, instead of running off to the woods and doing drugs and drinking alcohol and stuff like that, the police used to find me in the library. Dice que de chico era muy brillante y que le iba muy bien en el colegio, pero de repente entró en una época en la que todo colapsó. Y que en vez de hacer como cualquier adolescente normal e irse al bosque a drogarse y tomar alcohol, la policía lo buscaba porque él se escapaba de la casa y él siempre estaba en la biblioteca. Yeah. And my intention then was to, as I say, to leave, and the armed forces seemed the fastest and the quickest way to out. So I looked at joining either the Paras or the Marines, and I applied for both. And the Marines, the application for the Marines came first, so that's why I ended up in the Marines. But oddly enough, I actually wanted to be a medic. I wanted to be a medic in the Paras or a medic in the Marines. And it wasn't until I'd finished my commando training that I realised that to be a medic, I would have had to apply for the Royal Navy first and then do a commando course. So I joined the Marines and I completed my commando course, and I found out I couldn't go on to medic training. In fact, nowadays you can.
But back then, that's what I wanted to be, a medic, and it didn't happen. So. Dice que en ese momento unirse a las fuerzas era la manera más fácil de salir del ambiente en el que estaba, y que aplicó a la vez para ser paracaidista y con los Royal Marines, y lo primero que volvió aprobado fue su aplicación con los Royal Marines, pero que él en realidad quería ser médico en el contexto de los Royal Marines, pero que en ese momento no es como funciona ahora. Para eso tenías que anotarte en the Royal Navy, right? You had to... That was supposed to be that was the routine. To be a combat medic, you had to join the Navy first, do your medic training, and then you'd do a commando course, claro, and be attached to 3 Commando Brigade. Y que en ese momento la manera, ahora es distinto, pero que en esa manera primero tenías que anotarte en la Armada, hacer todo el entrenamiento, entrenarte como médico y después podías ser un médico. Pero él fue directamente a los Royal Marines y pasó su examen de comando. Yeah. And once I joined the Marines, I then decided to undertake parachute training anyway, so I didn't join the paras, but I ended up being a parachutist in the Marines. So. Y que después de enlistarse en los Royal Marines y hacer el entrenamiento, hizo el entrenamiento de paracaidistas y que terminó siendo paracaidista para los Royal Marines, con lo cual terminó haciendo los 2 entrenamientos. Bien. Bueno, si no cuento mal, tenía 25 años cuando participó de la guerra de Malvinas. Me gustaría ver en detalle cómo fueron estas 2 participaciones, ¿no? Esta idea de volver, una vez, digamos, habiendo regresado al continente, decidir volver a participar y volver a las islas. ¿Cómo fue esa decisión de presentarse de nuevo? ¿Había una convicción? Were you 25 during the Falklands War? I was 23 and 24. 23, because it was your birthday in the middle. I was 23 on the 2nd of April. And then I was 24 by the end of the war. Él tenía 23 cuando estaba en Malvinas el 2 de abril y 24 cuando volvió. So he would like to know how was this different situation? Why did you decide to go back after you had gone back to England after the 2nd of April? Was it out of conviction? No, it was 2 things really. One was because of loyalty to my guys. A lot of those had volunteered to go back anyway, and there's no way I was going to let them go back without me. I was their section commander, and that was it. But the principal reason, the reason why those of us who chose to go back went back, was because of a point of professional pride. We regarded ourselves as some of the best soldiers in the world, and we felt that, you know, we'd been ambushed, we'd been attacked out of the blue, so it wasn't a fair fight, so we were going to go back and settle the score. And so it was as simple as that. There was no hatred involved. It was just purely professional pride. They come along, bloodied our nose, and we were going to go back and give them a kicking. Dice que en realidad fueron 2 cosas. Por un lado, él era jefe de sección y los otros en su sección fueron voluntarios para volver, así que no había ninguna manera que él dejara que los que trabajaban con él fueran, y él no, quería estar con ellos, los quería acompañar. Y por otro lado había como un sentido de orgullo profesional. Los Royal Marines se perciben como algunos de los soldados más mejor entrenados, mejores del mundo, y sentían que habían sido emboscados, querían volver y hacer su trabajo bien. Bien. Ya entrando a campo minado, me gustaría saber que tengo entendido que Lola hizo un relevamiento del equipo en general de muchos excombatientes. ¿Qué te convenció para participar de esta obra de teatro? So now on to Campo Minado. He would like to know, he knows that we have interviewed many veterans. What convinced you to join the project? Principally curiosity. I wanted to meet some of the Argentine veterans, and also I was curious about life in the theatre. I like the arts anyway. Acting is something I've never tried before. My interest has always been in the visual arts, painting, sculpture, architecture. So I was very much interested in that. So I was very curious about the possibility of doing some stage work. But as I say, I was also curious about meeting some of the Malvinas veterans. And something, and I quite look forward. I was looking forward to that.
So that's what drove me, curiosity. Dice que el motor fue la curiosidad. Por un lado, sentía curiosidad por conocer a los veteranos argentinos, y por otro lado, a él siempre le interesaron las artes, pero especialmente las artes visuales, la escultura, la arquitectura, la pintura. Y le interesaba cómo iba a ser el trabajo en escena, o el trabajo en teatro. Bien. ¿Y te acordás particularmente el momento en el cual dijiste voy a participar? Digo, si fue en una charla con ellas o después vos pensando solo y decidiendo que ibas a participar. Do you remember the very moment when you decided I'm joining in? Was it during a conversation with someone? Was it you alone when you said, yeah, I want to be in? Yeah, it's when I met Lola. Cuando la conoció a Lola. I was really impressed with Lola, to be honest with you. There was just this dynamic woman in front of me, and she seemed like a workaholic, slightly crazy. And I thought, I like her. So, no, yeah, really, it was Lola. Because she was just a little pocket rocket. So. Dice que fue cuando la conoció a Lola, que de repente se encuentra con esta mujer tan dinámica y fuerte y un poco workaholic y un poco loca también, y que se impresionó mucho y dijo, sí, yo quiero hacer esto. Bien. No voy a hablar mucho del contenido de la obra, que la vi varias veces, porque quizás alguien está escuchando este podcast y todavía no la vio, y obviamente le recomendamos que venga ya al teatro. Pero en Campo Minado, digamos, hay un detalle muy preciso de lo que ocurrió con cada uno de ustedes en el devenir de la guerra. Y hay un momento que yo considero, o por lo menos lo percibí con un vínculo emocional muy fuerte, que ocurrió en la batalla de Monte Harriet. Te quería preguntar cómo es volver a esa situación en cada función. He does not really want to talk about Campo Minado because maybe someone's listening and has not seen the show yet. But he has seen many times the show, and he has noticed that there's a very emotional moment in the Mount Harriet scene. So he would like to know how is it for you every night to go reenact this moment through this scene? Yeah, sometimes it can be difficult because of sometimes I can feel a little anxiety around the issue of authenticity, because I'm very aware that I'm on a stage and I'm being oriented to as a performer or as an actor, and regardless of whether some of my colleagues say that they're not actors, and then they're quite adamant about that. The point is that we're on stage and we're performing, and we're using space, and we're using our bodies, and we're using our voices, and all the kind of techniques of associated with acting. And that in itself, just as I say, sometimes causes me a little angst in terms of authenticity, because of course when one is acting, almost by definition one is not being real, not being authentic, and I'm aware of that. I love being on stage. I'm not afraid of going on stage. I feel confident when I go on stage, but I'm always aware of that little tension between the stage and reality. And I think also, shall I just stop for a moment, Liz? Okay. Dice que a veces siente una pequeña tensión, una ansiedad relacionada con la autenticidad, porque a pesar de que ellos no son actores profesionales, sí fueron entrenados en el proceso de la obra para estar en escena, a trabajar con el espacio, a trabajar con sus cuerpos, y que él sabe que lo que pasa en escena, por definición, no es auténtico, y hay una diferencia con la realidad, y que eso le puede generar a veces un poco de ansiedad. Yeah, I decided to do a little research into documentary theatre, and of course, one of the first things I discovered was that the concerns that actors have in documentary theatre is a truthfulness to the materials, a truthfulness to the life of the person they're representing, or the particular period in time that they're representing, etc., etc. But I thought, well, that wasn't really helpful to me. It wasn't giving me any kind of comfort. So I started then to look at actors who would, if not played themselves, had played parts in history that they were then part of in a play. So, for example, in film, you will find that some actors in Second World War movies
were actually fighting in the Second World War. So one of the Attenboroughs, I think, was at Arnhem in the Second World War. A couple of Americans like Lee Marvin fought the Japanese in the Pacific area of the Second World War. So they were portraying people who fought in the war, which was still slightly different because they weren't portraying themselves. And then eventually I came across the biography of Audie Murphy. And Audie Murphy was the most decorated infantry soldier in the United States Army in the Second World War. And he starred in a film of his own life. And it was a really heroic film. It showed him how he won all these kind of awards and medals. And I thought, my God, that must have really messed with his head, because one of the things one cannot do and must not do, because of the way experiences are organised socially, is one mustn't make claim to experiences, or one mustn't be seen to exaggerate one's experiences or to even underplay them. And when I read his autobiography, that's one of the things I heard that's one of the things he struggled with, because he was having to play himself as a hero. Somebody all the time. I mean, he was playing himself, young, old, everything. Yeah, and in that film of how he won those medals and the highest honours that the Americans could give him, it's like he's having to portray himself as heroic, and you can imagine that's just like the ultimate in kind of showing off, isn't it? It's as bad as like underplaying it. So, there's no way my life is anything, or my combat experiences are anything like his. But that's the closest to how I think, sometimes I feel, because I think I've got to be careful. None of us as veterans, we can neither underplay our role and we can't exaggerate it. We have to try to find that middle ground somewhere. And I think every night that's the bit that I struggle with. Dice que, me voy a olvidar muchas partes, le voy a tener que contar. Dice que hizo un poco investigó un poco en relación al teatro documental para tratar de encontrar herramientas que lo ayuden a encarar esto. Y que en general lo que encontró en relación a los actores, las personas que protagonizan piezas de teatro documental, es que su miedo tiene que ver con la lealtad con el material y la realidad de eso, y que no le sirvió. Entonces empezó a explorar otras cosas, y lo que sí encontró fue experiencias de actores en relación a la guerra, experiencias de actores que habían estado luchando en alguna de las guerras y que después tenían que trabajar en películas de guerra. No estaban haciendo de sí mismos, pero sí estaban hablando de una experiencia de batalla. Pero de nuevo, eso es distinto. O sea, eran actores, tenían experiencia de guerra, estaban haciendo de soldados, pero no estaban haciendo de ellos mismos. Y finalmente dio con el caso de el militar americano más condecorado de la Segunda Guerra, que se llama Audie Murphy. Audie Murphy. Que hizo una película autobiográfica en la cual él hace de sí mismo, y él hace de sí mismo de una manera muy heroica. Cuenta cómo fue que obtuvo todas sus medallas y sus galardones y demás, y que de alguna manera es lo que él no quiere hacer nunca, como hacer algo más de lo que ocurrió en la guerra, aunque su experiencia de guerra es distinta y no tiene todas estas condecoraciones y demás. Algo de jugarlo por encima, de hacerse el heroico, pero también le preocupa no jugarlo por debajo, tirarlo a menos y no ser representativo de lo que pasó. Entonces a veces la búsqueda tiene que ver con encontrar ese camino intermedio en el cual no está yéndose ni para arriba ni para abajo, sino pudiendo contar su experiencia. Bien, muy interesante. Para todos los que vemos el detrás de escena, cuando hacen notas o mismo el espectáculo, uno percibe que hay un equipo de 6 excombatientes y que algo hay en común, o en comunión, podría decir.
También leí en notas que comentaban el primer encuentro entre los 6 antes de empezar a hablar de la obra y el mapa. Me gustaría recrear esa situación. He's saying that for everyone around the show that has the opportunity of seeing you six together, you can really easily see that there are many things in common. There's something about you six. So he would like to know, going back to the process of Campo Minado, how it was this first moment when you six met, and to recreate this situation with the map. How was it? So, the first time we met is rather amusing because we were kept separate from each other. Sí, los separamos. Los ingleses, nosotros habíamos empezado a ensayar con los argentinos un mes antes y los ingleses llegaron un mes después y queríamos filmar el encuentro. Así que los mantuvimos separados. Estaban los 3 argentinos en el lugar en el que ensayábamos y los 3 ingleses separados, listos para llegar juntos. Yeah. And from the British side, I mean, we were trying to reassure Lola and her team that we didn't see it as a problem when we meeting the veterans, and that's because of our own history, I think, because we've kind of grown up seeing veterans from the Second World War and other wars shaking hands and sharing a beer. So we thought it'd be just exactly the same. Dice que desde el lado británico ellos todo el tiempo nos trataban de decir a todos y a Lola que iba a estar todo bien el encuentro porque ellos como británicos habían crecido viendo excombatientes de la Segunda Guerra que se daban la mano y que estaba todo bien. Ellos tenían la experiencia de ver que soldados que habían luchado uno contra el otro, terminada la guerra, estaba todo okay. Yeah. And we understood that, of course, the Argentine national experience of war and the expectations of meeting with the enemy, in inverted commas, would be totally different. So we made the suggestion that when we met, that there be a map over the table, so we could use the map as a reference point, something in common. And it worked. And myself and Marcelo, when we met, we shook hands, then we looked at the map and we immediately started to point out where we were on the map and asking each other in broken English and broken Spanish, where were you, and, blah, blah, blah. And we soon got a kind of conversation going. And also some humour because as 5 of us were pointing out where we were on the land, Ruben stepped in and said, what about me? And almost at the same time, Marcelo and I both pointed to a far corner of the room and said, you're over there, implying like hundreds of miles away in the South Atlantic somewhere. Dice que entendían que contextualmente por la historia de la Argentina, para los argentinos esto era una experiencia distinta que para ellos, esta idea de conocer, entre comillas, al enemigo. Entonces sugirieron que por qué no comprábamos un mapa para el encuentro, un mapa de las Malvinas, y para que pudieran empezar a relacionarse a partir de eso. Y efectivamente compramos un mapa. Entonces ni bien llegaron, se dieron la mano, se saludaron, vamos al mapa y empieza cada uno a señalar. Hay que recordar que en ese momento, ahora todavía no hablan, pero en ese momento los argentinos no hablaban nada de inglés y los ingleses nada de castellano, claro. Así que era todo bastante o mediado por nosotras o en un idioma así un poco... intuitivo en el momento. Empezaron a señalar, yo estaba acá, yo estaba allá, y pasó una cosa graciosa, que es que de los 6 veteranos había 5 que habían estado en la isla, pero también está Rubén, que es un sobreviviente del Belgrano, y que Rubén decía, pero ustedes estaban en la isla y yo dónde estaba, y que a la vez Lu y Marcelo señalaron la otra punta del cuarto y dijeron, vos, si este es el mapa, vos estabas allá lejos, a miles de kilómetros en el mar. Como una forma de romper el hielo espectacular. Sí, funcionó muy bien. So you can see the first kind of communicative act that we were involved in was the sharing of experiences. And, so the ice was well and truly broken. Sí, con lo cual de entrada lo primero que hicieron fue compartir experiencias, así que pudieron romper el hielo fácilmente. Bien. Me gustaría que elijas alguna situación de la repercusión que tiene Campo Minado en la gira mundial, porque imagino que debe haber diferentes públicos, pero reacciones comunes.
¿Qué querés saber? ¿Cuál es la reacción más común en todos Sí, lados? o si tiene algún recuerdo de alguna de las reacciones que experimentaron. He would like to focus now on all the touring we have done and the different audiences, and if you remember something special about a certain audience, or if you find something in common between some experience related to the audiences and the impact the show has had. Yeah. I think one of the things that all the audiences have in common is that a lot of them have had a lot of young people there, and not necessarily a lot of veterans, including the UK. You know, when we first toured in the UK, I think we were all expecting it to be, Brighton and London to be packed out with lots of ex-Marines, paras, and people who fought in the Falklands. And in fact, there weren't that many who came. There were a lot of young people who were coming, and we found that seems to be a common denominator. No matter where we are. Un denominador común, que es que en general en el público hay mucha gente joven, inclusive en Inglaterra. Cuando estuvimos 3 veces en Inglaterra, en distintas ciudades y demás, y ellos esperaban que hubiera muchos veteranos en el público, y lo cierto es que había, pero no tantos, y sí había mucha gente joven. And I think again, and something else is that I was asked something similar by Juliet Stevenson when we performed in London, and my answer to her was, well, look, this play is not really about the Malvinas or Falklands War. It's about something bigger. It's about a shared humanity, and it's about forgiveness and love, and about something beautiful coming out of the horrors of war. And people, I think, can relate to this. We discussed this amongst ourselves, and we all agree, that people have had gone through all kinds of traumatic experiences. One doesn't have to be a war veteran. That's not a label, by the way, that I identify with, because war doesn't define me. But people can have all kinds of traumatic experiences, and I think another thing that the audiences seem to have in common when they talk to us is that they say it helps them, no matter what kind of traumatic experience they've had. And again, it's because of, I think it just shows the human side of such events. So that's been quite common. Dice que cuando le preguntaron en Londres sobre esto, que él respondió que el tema es que la obra no es sobre la guerra de Malvinas, sino que es sobre algo más grande y tiene que ver con lo humano, y con el amor, y con cómo hacer de una experiencia traumática algo hermoso, y que eso es algo con lo que en realidad cualquier persona se puede relacionar. No necesitas haber tenido una experiencia de guerra, sino que puede ser cualquier trauma, cosas que te hayan pasado en tu vida, que te facilita relacionarte con este tema y sobre todo esto, ¿no? Como con la idea de lo humano. Yeah. I mean, I suppose all the audiences have been highly respectful. They've been very welcoming. I've enjoyed the different responses. In Kyoto, they were very polite and quiet and reserved, and that was nice. In Argentina, of course, it's just totally crazy, and it can be highly emotional. I mean, I think as a people, Argentines, you're almost the antithesis to the Brits, I think. We have a reputation for being tight-lipped, stiff-upper-lipped. You guys, you wear your hearts on your sleeves, and we see that in the audience reactions. Dice que siempre los públicos fueron muy respetuosos con la obra y que las reacciones fueron muy distintas y que él disfrutó mucho de estas diferentes reacciones. Por ejemplo, cuando estuvimos en Kioto, el público era muy callado y muy respetuoso, y acá en Argentina es una locura total. Las respuestas son súper emocionales e intensas, y que siente que de alguna manera los argentinos están en el lado opuesto a los británicos, que tienen esta fama de ser más fríos, más calladitos, y nosotros andamos todo el tiempo con el corazón en la mano. Bueno, eso. Me gustaría saber cómo es un día en tu vida debajo del escenario. Digo, ¿qué cosas haces? ¿Qué cosas te gustan? Sin estar en escena en Campo Minado. ¿De gira o en Inglaterra?
En Inglaterra. He would like to know what a regular day looks like for you in the UK when we are not touring. It depends if I'm teaching or not. Yeah. Dice que depende si está dando clases o no. Él es profesor. Yeah. I used to teach full time, but because of the play, I had to stop teaching full time. Because of the nature of the children that I teach, they tend to have special educational needs, usually around behaviour and emotional stuff. So when I'm back in the UK, I'm a supply teacher or a cover teacher. So that's if I'm working, that's how I spend my days during the week. Mm-hmm. I go and teach at various schools, usually with children with emotional behavioural difficulties. When I'm not teaching, I read a lot. I injured myself a couple of years ago. That's why I used to use a walking stick in the play for about 1 year. 2017, I was using a walking stick all the time. But I've got back into running. So recently I've been running half marathons and stuff like that. So. Dice que por la obra él solía trabajar como profesor de chicos con dificultades de conducta todo el tiempo. Pero justamente por la naturaleza de su trabajo y por la relación que establecía con los chicos, cuando empezamos a viajar tanto, tuvo que dejar de trabajar tiempo completo. Entonces ahora lo que hace es que hace reemplazos en escuelas, da clase, pero por periodos más cortos. Así que a veces cuando está en Inglaterra está dando clases con los chicos, y cuando no está haciendo ningún reemplazo lee mucho. Tuvo un problema hace como 1 año y pico, que es que se lastimó la espalda, así que durante todo un periodo de giras él usaba bastón en escena, pero ahora ya se rehabilitó, así que también está corriendo mucho, corriendo medias maratones, mucho deporte. When I'm not while I'm here, when I'm not in the play, while I'm not performing, I take Spanish lessons 3 times a week. Really? Yeah. Each lesson lasts 2 hours, so I do 6 hours a week, 1-to-1 with a tutor, Natalie Boquet. Marvellous tutor, lived in San Telmo area. And I have, as I say, 6 hours of contact time, Spanish lessons. And then she usually then hits me as well with about 3 hours of homework a week. Dice que ahora que estamos en Buenos Aires está tomando clases de español con una profesora súper que se llama Natalia Buque, y se ven 3 veces por semana, y cuando no está en las clases tiene un montón de tarea. De hecho, recién antes de empezar el podcast estaba en el café del teatro haciendo la tarea. Escribiendo, pero no quise interrumpirlo, pero ahí entendí. Última pregunta. A partir de Campo Minado y de esta experiencia, intuyo que la obra tiene, digamos, futuro todavía, ¿no? Digo, hay giras y cosas que siguen, y está buenísimo que sea así por mucho tiempo. Pero después de eso, ¿hay un interés por hacer otra obra de teatro, por el mundo de la actuación? ¿Qué pensás de eso? He says that there's obviously still lots of things going on with Campo Minado and the future, but he would like to know if after Campo Minado or besides, if you are interested in doing something related to theater or acting or something like that. Luz could give you that answer without me even telling her. Sí, mucho. Yeah, mucho. Yeah, sí. Sí, mucho. Yeah, I'd love to. You know, I'd love to perform in a play that's nothing to do with the Falklands, Malvinas. That'd be great. That's what I'd really like to do. Le encantaría hacer cosas en escena que no tengan que ver con las Malvinas. Y me da gracia porque una de las cosas que comentaba, Lola fue a Inglaterra a hacer las entrevistas y demás. A los argentinos los entrevistamos todo el equipo acá, y Lola fue sola a Inglaterra a hacer estas entrevistas, y cuando volvió lo que nos dijo de Lu es: entiende todo. Porque hicieron un pequeño workshop que tenían varias, como que seguir cosas, instrucciones, hacer pruebas escénicas, y dijo: Lu entiende todo. I'm saying that when Lola came back from the UK after the workshops and stuff, and after talking to you, what she said about you was he understands everything, like stage-wise. Like he really got it super fast. Oh, thank you. True story. ¿Y algún rol en particular? Would you like to play any role in particular?
No, I can't think of no, don't think so. No, dice que no sabe, que no, le parece que no. Bien. Bueno, Lu y Luz, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Thank you very much. Cheers, thank you. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le pueda interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en Spotify, clique la opción seguir para no perderte ningún capítulo. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar